y me sorprendo cuando escucho por ahí a alguien que comenta y pide a ver si alguien conoce a alguien que cura el ojeo. Sí, no, es un tema que siempre está fresco y siempre está actual. Porque se va pasando de generación en generación y cada vez hay más cosas. Gracias, mi amor. Yo les cuento parte de mi experiencia cuando yo era niña. Mi mamá, Sifronoli Braja, como judía sefaradí, traía un bagaje de cosas aprendidas de mis abuelos. Mis abuelos eran de Siria. Y cuando yo iba a la escuela, mi mamá me mandaba Hamza, tenía también colgada al cuello el famoso ojito azul, tenía también un cuernito rojo que me lo enganchaba con un alfiler de gancho en el bolsillo del guardapolvo. A veces tenía uno que era como un puño, que no sé ni qué representaba. Y con todo eso me mandaba a la escuela y también con ruda macho en el zapato o en el bolsillo. Y por si todo fuera poco, para protegerme también de cualquier resfrío o cualquier cosa, me ponía una pastillita de Canfor en el bolsillo. O sea, con todo eso, mi mamá me mandaba a la escuela para protegerme del mal de ojo o del ojeo, como le decían, ¿no? Tremendo, ¿eh? Sí, no. Mil cosas. Sí, ahora vamos a hablar qué es lo que pasa. Sí. A mí, Rubén habla. A mí, sé que de muy bebé, se ve que, no sé, caería mal la leche o qué. Pero el asunto que estaba ojeado. Entonces me llevaban a una señora que te curaba con... mis papás, fue una transición que cuando conocieron al Señor, digamos, siguieron haciendo algunas cosas y creyendo algunas cosas también, y bueno, y me llevaban a esa señora porque dice que yo vivía llorando y que estaba empachado, tabacoso o que era mal de ojo. Así que eso me contaron. Pero esa es una creencia muy popular. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo, contar algo? A mí me sorprende que primero tantas creencias que tienen aún dentro del pueblo de Dios. Y segundo, que yo conozco gente que es judía que cura el mal de ojo, no lo entiendo eso. Sí, es verdad eso. No lo entiendo. No puedo entender cómo, sabiendo todo lo que saben, son tan supersticiosos en tantas cosas. Bueno, justamente esto tiene mucho que ver porque lo que pasó con el pueblo judío es que no se pudo preservar de las culturas externas de los países en los que se asentó. Después del exilio se dejó influenciar muchísimo, por eso lo vemos en muchos aspectos de la religión judía, cómo toman cosas de otras culturas y las van trayendo y las van agregando y después las tienen como válidas en muchos aspectos. Ahí del tema del mal de ojo es uno de ellos. Claro, lo que sería el sincretismo, es la mezcla, es mezclar y sacar algo nuevo. Entonces le ponemos un montón de cosas ya nuestras, como diciendo, ¿no? En el judaísmo, pero la adornamos un poquito más, pero tiene que ver con otras culturas, ¿no? Que es lo que siempre el Eterno recalcó al pueblo, que se cuidara de las costumbres de otros pueblos. Como somos un pueblo cabeza dura, a veces todos querer soltar todo eso, entre comillas, los rabinos han permitido ciertas cuestiones porque en lugar de perderlos por completo, bueno, por lo menos se les permite ciertas cuestiones para que no se vayan del todo. Pero esto es una contradicción con respecto a lo que nos enseña Hashem. Es querer agradar. Sincretismo, la persona que preguntó, creo que fue Víctor, quiere decir es la unión de dos culturas y sale una tercera.
que es una mezcla de las dos primeras, ¿sí? Eso es sincretismo. Es lo que ocurrió en la época del cristianismo cuando vinieron a, entre comillas, a evangelizar a las Américas, que mezclaron la cultura europea con la nativa y sacaron una tercera. Eso es el sincretismo, es la mezcla de dos culturas que se fusionan y sale una tercera. Muchas gracias. No, de nada. Les voy a pedir a ver a quien pueda que me lea Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. ¿Qué? Juntar. Yo lo dije en criollo. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Dice, comparada para referirse a la híbridas, es empleado en la antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Del 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Hashem cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Hashem tu Dios echa estas naciones delante de ti. Bien, gracias. Son varios versículos que vamos a leer, ¿sí? Primera de Timoteo 4, 7. Primera de Timoteo 4, 7. Yo lo tengo. Dice, Dale, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Buenísimo. Hasta ahí nada Bien. más. Sí, hasta ahí, gracias. Hechos 19, 13 al 19. Hechos 19, 13 al 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos. Hasta ahí. Sí, gracias. Vamos con Colosenses 2, 18 al 23. ¿2? ¿Hasta cuándo? ¿Dijo? Ay, no escuché. ¿2 cuánto, Lili? 18 al 23. Nadie os prive... perdón. No importa, dale. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, cree con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viniste en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, me pareció raro que dijera esa palabra, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gracias, Adela. Ese era Colosenses, ¿no? Sí, Colosenses 2, 18 al 23. 23. Hechos 28, 3 al 6. Tenemos unos cuantos todavía, ¿eh? Hechos 28, 3 al 6. Ya no leo más. Lo leo. 28, 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Hasta ahí? Bien, gracias. Deuteronomio 4, 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Hashem, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Bien, gracias. Génesis 44, 17 al 19. No hables porque si no van a pensar que eso... No se escuchó bien lo que dijiste. Jeremías 44, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Ahí está bien. Dale, Jeremías 44, 17 al 19. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Cuando ofrecimos incienso... Gracias. Ok. Perdón. Pensé que habías terminado, discúlpame. Dale. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Hasta ahí? Ahí está, gracias. Levítico, ya casi terminamos. Levítico 19, 31. ¿Levítico cuánto? 19, 31. Dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Hashem, vuestro Dios. Gracias. Y por último, Gálatas 5, 19 al 21. 9 al 21, Gálatas 5. Gálatas 5. Y manifiesta... Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. ¿Hasta el 21? Sí, hasta ahí, correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, con todos estos versículos ya tenemos un panorama claro de lo que Hashem quiere que hagamos y que no hagamos. Ahora vamos a empezar con 3 enfoques generales sobre este tema que hay en el mundo, para después empezar con la mirada de la Torá. Hay 3 enfoques generales en la humanidad respecto a lo oculto y otras fuerzas extrañas. Primero están las personas de mentes racionales que se ríen de todo. Para ellas, el mundo es racional y cuantificable, y todo lo demás es una absoluta mentira. El mundo, para ellas, no tiene una dimensión espiritual con Dios que no puede ver. Hay un segundo grupo de personas que tienden a ser místicas, las cuales sienten que el mundo tiene una dimensión sobrenatural y que existen todo tipo de fuerzas y misterios que la razón no puede comprender, pero mediante ciertas prácticas espirituales se puede acceder a ello. El tercer grupo corresponde a las personas creyentes, cuyo entendimiento es que hay una gran batalla en el mundo entre 2 fuerzas, el bien y el mal. Vamos a hablar de un tema que también dio para mucha discusión con respecto a esto, que es la famosa serpiente de cobre. Cuando el pueblo habló en contra de Hashem y de Moshe, y Hashem envió a las temibles serpientes en contra del pueblo, y éstas mordieron al pueblo, una gran multitud de Israel murió. Y Hashem le dijo a Moshe: hazte una serpiente terrible y ponla más. Y ocurrirá que todo el que fue mordido la mirará y vivirá. Moshe hizo una ría que si una serpiente había mordido a una persona, miraba a la serpiente de cobre y vivía. Así es, cita números 5 al 9. Ahora la pregunta es: ¿la serpiente curaba o mataba? La verdad es que cuando Israel miraba al cielo y dirigía su corazón hacia su Padre Celestial, eran sanados. Cuando no, aquí tenemos ambas facetas de lo sobrenatural. Al principio, la naturaleza fue una mirada espiritual positiva. Posteriormente, las cosas en medio para el reconocimiento de Hashem se convirtió en un punto focal, es decir, en la maravillosa serpiente curadora independiente del poder de Hashem. Eso es la tría. Por esta razón, muchos años después, rey Ezequiel, la superstición es la percepción de que hay muchas fuerzas con muchos poderes sobre la humanidad que podrían actuar incluso sobre la voluntad de Hashem. Es como si el poder de Hashem yaciera en una pistola que él tiene en su mano. El supersticioso, que si pudiera sacarle a Hashem la pistola de la mano, entonces tendría ese poder con la capacidad de doblegar al Eterno. La prueba de fuego de la espiritualidad es la moralidad. Sin moralidad, toda espiritualidad es falsa o nociva. Toda forma de espiritualidad
que no le presenta exigencias morales a la persona, que no busca acercarlo a Dios ni materializar el potencial espiritual del ser humano, es falsa y nociva. Si una persona practica ritos ocultos cuyo contenido están en pantalla, imágenes muy conocidas, que volviendo a lo que hablábamos al principio con respecto a las creencias del judaísmo, tenemos un grupo que es muy exponente de este tipo de cosas, de mucha superstición, que es el judaísmo sefaradí, ¿sí? Que es ese judaísmo que se asentó luego del exilio en los países que bordean a la parte principal del Mediterráneo, que son España, Grecia, Italia, Marruecos, Turquía, Libia, Malta, ¿sí? Y de ahí, de esa cultura, se han extraído todo este tipo de amuletos que vemos en pantalla. Y uno de ellos que es muy popular es la famosa Hamsa, que la vemos en todos lados. La venden hasta en Israel, en las judaicas, inclusive vienen acompañados con verajot, con bendiciones. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Esta Hamsa tiene su origen en la antigua Mesopotamia y representaba en la antigua Cartago a la diosa Tanit, también conocida como Tinit. Es la diosa más importante de la mitología cartaginesa, equivalente a la diosa fenicia Astarte. Era la divinidad de la luna, la aceptaron como la mano de Fátima, de ahí los judíos sefaradíes también la adoptan para sus creencias y termina siendo lo que hoy en día esta Hamsa. ¿Sí? Después, Ade, ¿podrás bajar un poquito la imagen, subir un poquito la imagen, por favor? Sí, cómo no, ahí vamos bajando, avísame, ahí está bien. Sí. Gracias. Este ser también sumamente popular, también conocido ojo turco. El ojo turco es muy común en Turquía y en Grecia, de allí que también se lo conozca como ojo griego, para la protección contra la influencia negativa de la envidia, tradicionalmente conocida como mal de ojo. Según la tradición, que se remonta a los tiempos del antiguo Egipto, el ojo de Horus y también Babilonia, los malos sentimientos del ser humano se proyectan a través de los ojos, pues estos son la parte más expresiva del cuerpo. Por esa razón era común que turcos y griegos usaran un talismán en forma de ojo como una forma de distraer la mirada del poseedor del mal de ojo. De lo anterior se desprende la costumbre de llevar un ojo turco como protección. La gente acostumbra a usarlos en el cuerpo con collares, pulseras, zarzos, tobilleras, así como colocarlos en el sitio de trabajo, en el en común ponerles un ojo. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Sí, se escucha bien. Ahí está. A los bebés recién nacidos como medida de protección. Incluso actualmente una compañía de aviación comercial turca lleva el emblema del ojo en su coleta, lo que recuerda a los tiempos antiguos cuando se colocaban en las embarcaciones. Subimos un poquito más, por favor. La pulsera de la Cábala. ¿Qué significa la pulsera de hilo rojo? El rojo simboliza la sangre y el fuego, que representa varias cosas. Algunos de ellos incluyen el poder, la fuerza y la determinación. Como la sangre purifica el cuerpo humano, una cuerda roja también hará lo mismo controlando las fuerzas negativas. Incluso ofrece formas de mejorar la vida de las personas
que desean lograr sus objetivos con altos índices de éxito. Los hilos rojos incluso permiten que una persona se mantenga alejada de mantener niveles de energía positivos para superar los problemas mientras realiza trabajos importantes, incluidas las actividades espirituales. Subimos un poco más. Ruda macho. Leímos El mes donde... Sí, estas son algunas, hay muchísimas. Estas son algunas de las más populares. Lo que pasa es que es bueno saber el origen de todo esto, porque tiene todo un origen pagano. El mes donde se rinde homenaje a la Pachamama tiene esta particular costumbre que debe su origen a los pueblos originarios americanos. Este ritual proviene de los guaraníes, que bebían la infusión como medicina para los parásitos, malestares estomacales y la irritación de picaduras de insectos. Sin embargo, más allá de las posibles bondades sanadoras, con el paso del tiempo este se transformó en una especie de rito para espantar la mala suerte, envidias ajenas y las malas ondas. Porque el judaísmo defiende mucho estas cosas y hay incluso rabinos que están haciendo estudios sobre estas cosas, ¿sí? Como algo que realmente tiene un poder importante y que es necesario usarlos, sobre todo, como les decía antes, desde el sector sefaradí. Podés subir un poquito más, Ade, para verla muy fuerte, de que los ojos azules tienen un potencial para generar mal de ojo hacia otros. Por eso siempre se dice que tienen que tener cuidado con las personas de ojos claros, así tan hermosos como son. Incluso los que lo tienen también tienen que tener ellos mismos de cómo miran a los demás. Ahora, ¿de dónde viene esta idea que presenta con mucha seguridad? Esta es una idea que viene del filósofo griego Plutarco, que decía humano emanaba rayos invisibles de energía y alegaba de que eran especialmente peligrosas las miradas de las personas con ojos azules, porque dado el color parecía que la energía era mayor. Entonces, como decíamos al principio, el judaísmo tomó muchísimas creencias de diferentes lugares y las introdujo dentro de su propia cultura. Pero claro, esto es contradictorio con lo que nos dice la Torá. Ahora vamos a ver, dejando ya un poquito de lado todo esto de la superstición, que fue como un pantallazo general para saber el origen de todo esto y todo este tipo de creencias, lo que dice el séptimo mandamiento, que dice, no envidiarás. La envidia ha sido siempre asociada con el ojo, ya que mirar y observar lo que tiene el otro es el principio que conduce a los celos y a la envidia. Todas las religiones y culturas, incluyendo a las antiguas, como vimos, a las antiguas religiones paganas e idólatras, creían y creen en el poder del mal de ojo. Esta realidad nos tiene que alertar y hacernos reevaluar cuál es exactamente la idea hebrea acerca del mal de ojo, que obviamente no puede ser asociada con la idea pagana del mal de ojo. Para encontrar el significado original detrás de un concepto o una idea en hebreo, debemos analizar el origen de las palabras hebreas que definen esa idea. ¿Hasta ahí se escucha bien? Perfecto. Sí. Bárbaro. Bien. Sí. Comenzamos por el análisis etimológico. En el idioma hebreo, bíblico o rabínico, no existe la palabra o expresión mal de ojo. Hay, sin embargo, dos expresiones parecidas. Ain Hara, que quiere decir el ojo del malo, o sea, de la persona mala, claro. O Ain Ra, el ojo malo. Hara
el ojo del malo, de la persona mala, o Ain Ra, el ojo malo. Aclaramos que la palabra Ain, ¿sí? Ojo en hebreo, corresponde al género femenino, por eso no decimos Ain Ra, decimos Ain Ra. Ahora bien, si Ain Ara, o sea, el ojo de la persona mala, no se refiere al mal de ojo, ¿a qué sí se refiere? O en otras palabras, ¿qué significa el ojo del malo, de la persona mala? Para entender el concepto del ojo del malo, deberíamos compararlo con una expresión hebrea mucho más y mejor conocida. Leshon Hara, que mucha gente erróneamente pronuncia Lashon Hara. En hebreo la palabra Lashon, lengua, como órgano, también es femenino, porque en hebreo los elementos del cuerpo, sobre todo los de la cara, se adjetivizan en femenino. Leshon Hara, entonces, no es lengua mala o el mal de la lengua, sino la lengua del malvado, como pasa con Ain Hara, ¿sí? No se refiere al daño causado a otra persona a través de un poder sobrenatural de la lengua, sino que define lo que se conoce como maledicencia, o sea, hablar mal de otras personas, degradarlas y dañarlas con nuestras palabras. Esta acción es considerada como una gravísima transgresión. La maledicencia, o sea, el leshon hara, puede herir, destruir y hasta matar la reputación de una persona, ¿sí? Entonces tenemos, lashon quiere decir lengua como órgano, y leshon hara es lo que se conoce como maledicencia. Ahora, volviendo al tema del ojo del malo. El ojo del malo se refiere al carácter envidioso de una persona. De la misma forma que leshon hara se usa para definir los daños que causa la maledicencia, Ain Hara se usa para definir las consecuencias destructivas que acarrea la envidia. Por ejemplo, en contradicción con lo que veíamos antes sobre el judaísmo, en los libros de rezos judíos todas las mañanas se le pide a Hashem protección de los daños que pueden causar otras personas a través del leshon hara, o sea, hablando mal de nosotros, y del Ain Hara, cuando alguien se obsesiona con el éxito de otros, como vimos en el ejemplo, por ejemplo, de que los celos son muy destructivos. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Está quedando claro? ¿Quieren preguntarme algo? Todo muy claro, las definiciones, Lili. Bueno, dale, gracias. Seguimos entonces. Se entiende bien. Ahora vemos el segundo concepto. Ain Ra, el ojo malo. El ojo malo es asociada con la idea de falta de generosidad y con la avaricia. Tenemos lo claro en que habla de una parte de la cosecha que debe ser entregada a los jóvenes. Por donde estábamos en el concepto de el ojo malo, el Ain Ra, que es asociada con la idea de falta de generosidad y con la avaricia, dijimos, ¿sí? Un ejemplo que nos brinda la Torá es con respecto a la terumá. Era una donación o impuesto de una parte de la cosecha que debía ser entregada a los Kohanim, o sea, a los maestros del hebreo. ¿Sí? Hasta de Brit Hadashah nos enseñan de la importancia del respeto que tenemos que tener hacia los maestros y de brindarle todo lo que necesitan.
La Torá no establecía cuál era el porcentaje exacto de la cosecha que se donaba al... Buenísimo. Ahora bien, si una persona aportaba para la terumá un 30% de su cosecha, se consideraba un acto de ojo generoso. En hebreo, ain yafá. Si alguien aportaba el 20% de su cosecha, tenía un ojo medio. En hebreo es ain benonit. Y el que aportaba el 5% tenía un ojo malo, o ain ra. Como vemos, el concepto de ojo malo no tiene que ver con poderes mágicos, y la falta de generosidad. El ideal de un hebreo en el área de terumá o tzedaká, como lo vemos hoy en día, es comportarse con ain tová, o sea, con un ojo generoso. ¿Qué significa ojo generoso? ¿Qué es el buen ojo? El buen ojo se define de varias maneras. La actitud positiva, ver el lado bueno de los demás, el vaso medio lleno, por ejemplo. Pero la mejor definición es que cuando uno tiene un ojo bueno, es capaz de estar contento, no solo por su propio éxito, también por el éxito de quienes. La idea del ain hará, del ojo de la persona mala, es bastante simple. Se hace de nuestras bendiciones y atraemos atención indebida, como hablábamos las hermanas en la charla anterior, ¿se acuerdan de lo que pasaba en las redes sociales, de toda esa ostentación que se veía? ¿Se acuerdan que lo conversamos? Sí, la sobreexposición que hablamos, que hoy uno es empujado en las redes sociales a ver quién muestra más, quién exhibe más, y ya es una ventana para toda la intimidad. Tal cual. Justamente, al atraer esta atención indebida, se generan celos y envidia. Atraer esa atención negativa también despierta y llama la atención no solamente de las personas, sino de la corte celestial, lo que provoca que el juicio que tiene cada uno sea reevaluado. ¿Y realmente merecemos esa bendición que generó malos sentimientos en los demás? Por lo tanto, de acuerdo con la perspectiva hebrea, el mal de ojo no es una fuerza fantasmagórica y confusa que ataca a quienes menos lo esperan. Por el contrario, se trata de un fenómeno lógico que en gran medida es el resultado de nuestro propio comportamiento indiscreto. Entonces, para repasar, tenemos el concepto de Ain Ra, que dijimos que es... A ver quién me lo puede decir. Que lo digan ellos. El ojo del malvado. ¿Ojo malvado? El ojo del malvado, sí. ¿Y qué implica eso? ¿Con qué está relacionado? ¿Con qué tiene que ver? Ojo malo, celos y envidia. Muy bien. El ojo del malvado, ¿sí? O sea, es la mirada envidiosa que tenemos hacia el éxito de los demás. Y después, Ain Ra, ¿con qué está relacionado? Con la falta de generosidad. Falta de generosidad. Muy bien, con la falta de generosidad, la falta de valorización, ¿sí? Esos son los dos conceptos relacionados con la mirada que le damos a las cosas, que no tiene nada que ver con ningún potencial raro que tenemos para dañar a otros. O sea, el daño lo hacemos de otra manera, no con un poder que tiene la vista, ¿sí? Bueno, ahora lo que quiero es escucharlos a ustedes, a ver qué opinan, qué dudas hay, qué piensan de todo esto.
Yo tengo una duda. Sí, dale. ¿Por qué el judío tiene tantas oraciones y tantos amuletos? Si ellos mismos están protegidos, está en la Torá escrito, que están protegidos contra el mal de ojo. Eso no lo entiendo. Bueno, justo tiene que ver con el tema cultural, con cosas que fueron trayendo de los diversos lugares de donde provienen las generaciones que descendieron de quienes se fueron asentando en esos lugares después del exilio. Y después también Kabbalah aportó mucho a estas cosas. Yo desde mi punto de vista, que no quiero hablar en contra de la Kabbalah y de los cabalistas, pero me parece que hay algunos aspectos de la misma que son positivos, pero otros me parece que se fueron más hacia relacionado con el tema de la alquimia. Pero obviamente viene de un tema cultural, cosas que fueron tomando de otras culturas y las fueron incorporando a todo lo que es cultura del pueblo hebreo, dando toda una mezcla de cosas, ¿no? Porque hay perdón, una si pregunta. Los amuletos son con una buena... Sí. Sí, no, quería saber si todas esas cosas que ellos fueron adoptando, aún incluso por las generaciones, digamos, porque ellos también estuvieron cautivos y adquirieron cosas de los lugares donde estuvieron cautivos. Pero mi pregunta es puntual. ¿Entraría todas esas cosas adosadas o gran parte en lo que sería el sortilegio? Totalmente. Perdón, no le escuché la última parte. No, que si entraría todo eso adosado, sortilegio. ¿A qué se refiere con sortilegio? Porque no comprendo bien la palabra sortilegio. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, con la parte pagana. Totalmente. Esa es mi pregunta. Claro, sí, porque el origen de todo eso es pagano. Claro. Sí. Claro, es un origen absolutamente pagano, claro, no tiene nada que ver. Además, como ya vimos, no tiene poder alguno, o sea, la única forma de contrarrestar una cosa con la otra es como vimos, la envidia la contrarrestamos con la generosidad. Claro. Entonces no hay un poder. Mi pregunta apunta así, porque justamente por ahí puede salir un tema o algo para tener, digamos, un buen argumento para hablar. Sí, por supuesto. Todo tipo de preguntas y dudas son absolutamente positivas porque es algo que está muy, muy actual. Esto la humanidad no lo deja de lado, a pesar de que van pasando las generaciones y hay un montón de gente que es creyente, de todas maneras esto está aún muy fuerte. Y lo vemos en todos lados, porque el tema de este tipo de amuletos se vende en todos lados. Perdón, Lili. Hubo momentos en que se puso muchísimo. No, gracias a usted. Sí. Lili dice que sortilegio tiene que ver con la adivinación, la suerte y la superstición, para que quede claro lo que significa la palabra sortilegio. No sabía bien la definición de sortilegio. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Una de las cositas que hay que ver, que así como en el cristianismo también hay mucho paganismo en ciertos aspectos, también en el judaísmo hay paganismo. Entonces, por eso está bueno entender las definiciones de dónde se originan, y un poco, desasnarnos de toda esta cultura que estas creencias que nosotros pensamos. Porque tenemos que restaurar todas las cosas, de eso se trata, ¿no? Volver al origen y sacar aquellas cosas que no son puras, las impuras, ¿no? Depurarnos de todo lo que venimos trayendo. Claro, a eso apuntaba mi pregunta. Inclusive hay rabinos que afirman en el Talmud y en la Kabbalah que son permitidos los amuletos siempre y cuando sean usados para una buena finalidad, pero eso es un error, pero enorme.
Pero es un poco como decías vos al principio, Liliana, el tema de querer agradar, esa mezcla de culturas y querer quedar bien ha hecho que trayera un bagaje de cosas impuras y las mezclaran y hoy sean parte de una cultura que no tiene nada que ver con la cultura del Eterno. Así es, también no querían soltar todas estas cosas y bueno, es preferible vivir con esto mezclado con lo otro a que directamente queden completamente asimilados, ¿no? Claro, como dijimos, eso es sincretismo, es la mezcla. Tenemos que entender que todo amuleto, el origen es tratar de suplantar a Dios. Entonces, al ponerlo desde ese punto de vista lo tenemos muy claro. Todo amuleto quiere suplantar a Dios. Y eso es lo grave de esto. Lo que está encubierto, ¿no? Lo que está encubierto. Muy solapado y parece muy aprobado por distintos líderes, sea quien sea, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De discernir una cosa y otra. Además genera una incomodidad que la verdad que va todo lo contrario de lo que tiene que ver con el amor al prójimo, porque volviendo un poco a lo que yo les contaba de mi experiencia cuando era chica, como en esa etapa yo viví más con grupos de gente sefaradí, incluso iba a una escuela sefaradí, como dije antes, nos pasaba que cuando nos encontrábamos con alguien que recién se les dicen algunas palabras de felicidad, de felicitaciones y cosas así, y me acuerdo que había un gesto que tenían dentro del ámbito sefaradí, cuando no estaba el amuleto de la hamsa presente, se podía representar esa hamsa con un gesto de la mano abierta, y quien es sefaradí sabe cuándo lo hace y por qué. Y es como que muchos se sentían mal porque pensaban, si yo lo que le dije no se lo dije con intención de dañarlo, ¿por qué del otro lado lo toman? Pero después en otro momento les pasaba a uno, capaz, ¿no? Entonces es como que uno miraba siempre con desconfianza al otro y no sabía qué pensar. Y eso es feo, porque no podemos pensar así hacia otro ser humano. Y eso también es algo que transgrede absolutamente la Torá. Liliana, pero a veces hasta yo he notado una cierta sensación en el mismo cristianismo o comunidad, que muchas veces está el tema de que guarda con la envidia, hablando de los mismos parroquianos, por decirlo así. Sí. Y lamentablemente a mí la única sensación que me da cada vez que uno dice ojo con la envidia, no cuente, no qué sé yo, es en realidad generar una especie de un mal ambiente entre la comunidad, cuando en realidad uno tendría que tener confianza en el Eterno, que si, bueno, uno trabaja para conseguir, obviamente, si uno no tiene casa, quiere tener un techo, y trabaja y le pide al Eterno o pide ayuda, hermanos vengan, ayúdenme a clavar una madera, y pasa por ahí. El tema es, ya cuando uno dice no cuente, guarda, que se trunca todo, suelen decir así y generan como una especie de círculo desconfianzudo ya, y la verdad es un horror. Sí, la verdad que sí, porque ¿dónde está el amor, no? El amor, esa entrega que tenemos que tener hacia el hermano, hacia el otro, es así. Por eso hay que enfocar bien este concepto hacia donde es, ¿no? Esto tiene que ver también con las intenciones. Hay que tener cuidado con la envidia con respecto a que uno no tiene que exponer su vida de manera que genere una ostentación maliciosa, que genere celos en los demás. Y a su vez, ser generoso y saber valorar y darle la mirada positiva a los demás. Por ahí viene, ¿no? Que es lo que tenemos que entender de todo esto. Sí, coincido con vos, es verdad. Hay que
es como que saber también manejar el tema de cuando hay provisiones de parte del Eterno, manejarla de una manera inteligente, sí, es verdad, porque si no uno puede llegar hasta parecer, como dijiste, ostentoso, y la verdad que ahí ya no estaría siendo bueno. Tenés que lograr un equilibrio. A quién le podés contar y a quién no. Creo que es todo un trabajo. Yo, mira, con respecto a esto, una de las cosas que me llamó la atención cuando fui a Israel, que cuando vos vas hacia el cótel, hay un lugar donde tenés todos los hilos rojos para que vos te podés poner, ¿no? Sí. O llevar. Y otra de las cosas que yo escuché desde el punto de vista de la Cábala, que a la tribu de Efraín era como que estaban protegidos del mal de ojo por lo que hizo Yosef con la mujer de Potifar, ¿no? Como que no cayó, no dio lugar, y entonces decían que esta tribu estaba protegida. Que son interpretaciones que se fueron dando a lo largo. Que se van dando, y que no, así como bendiciones que se daban los abuelos cuando salían de la casa y todo lo demás, son tradiciones que a través de las distintas generaciones se van diciendo, y muchas veces no se saben el porqué, pero si uno tiene la confianza puesta en Hashem, Él es el que te cuida, el que te guarda de todo mal de ojo y de todas las cosas. Entonces depende de dónde pones tu confianza. Vos no podés poner tu confianza en un objeto, ni tu fe en un objeto, sea permitido o no permitido. Me parece que parte de la base de ahí, de dónde nosotros tenemos nuestra confianza. Entonces, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta, y además sí, cómo no. Voy a decir una cosa, ¿verdad? Si me equivoco, por favor, tengan misericordia de mí. Fíjate que yo vengo del cristianismo, ¿verdad? O yo me considero cristiano, porque el término cristiano para mí significa otro tipo de cosas, pero bueno, no es un tema de discusión. Pero fíjate algo, ¿no? Usted está hablando que esto es superstición, ¿verdad? Y esto existe mucho. Yo soy de Venezuela, y por lo menos en mi familia se practicó mucho la brujería, ¿verdad? Y estas prácticas son muy comunes. Por lo menos yo vengo de un campo donde a un niño cuando nace se le coloca una cinta roja en la mano y se le coloca algo que le llamamos azabache en el pie izquierdo, y las personas mayores le soplan la frente a los niños, ¿verdad? Eso es. Yo a veces eso no lo llamo ni superstición. Yo creo que el ser humano de por sí tiene fe en todo. El ateo tiene fe de que Dios no existe. Él cree que Dios no existe, y eso es fe para mí. Eso es una fe más increíble que la que puede tener nosotros un creyente, ¿no? Pero por lo menos yo lo viví. Yo viví la brujería, yo estuve presente, mi papá estaba presente, y yo recuerdo que en mi familia era muy común. Nosotros somos 9 hermanos, imagínate todos los sobrinos que tengo. Y más de una vez llevaban personas que creen eso, son los católicos, los cristianos católicos, ¿verdad? Por lo menos, yo tengo mucho tiempo en el cristianismo, pero yo no creo en vírgenes, yo no creo en nada de esto, yo creo en Dios. Pero también he escuchado, ¿no? Si me equivoco, corrígenme, estoy para eso, para que me corrigen. Nosotros tenemos en el cristianismo un refrán que dice que el cristianismo, el diablo viste de ángel de luz. Eso siempre es un argumento que nosotros le damos a los católicos. Pero yo viví esto, o sea, yo lo vi cuando llevaban niños a rezarle porque tenían mal de ojo, porque le daba una fiebre, porque el estómago se le recrecía, porque los niños estaban como oídos, y luego que lo llevaban a estas personas le rezaban, y a los 2 días el niño estaba bien. Inclusive hacían un rito de que le pasara una señorita, acostaban el niño en el piso en una sábana, y una señorita la cruzaba el niño caminando por arriba del niño. Más allá de que bueno, yo puedo tener superstición de que digan, bueno, si me barriste los pies no me voy a casar, o si el gato pasa por debajo de la mesa no se va a ver una muerte. Eso es superstición. Pero yo también pienso que cuando el ser humano le da fe a todas estas cosas, yo creo que no se puede manifestar el diablo ahí. No sé, discúlpame el término que yo utilizo. Yo apenas estoy en esto, escuchando desde una raíz hebrea, desde la perspectiva hebrea, interpretando la Biblia, estoy empezando. Entonces, no se puede manifestar
el demonio allí, o el diablo, o los espíritus, no sé qué término ustedes utilizan para esto. Y a esto es lo que lleva a la gente a creer, porque yo también estuve presente en brujerías donde personas sacrificaban animales y se veían muchas cosas. Y esto lleva a la persona a creer en eso. Y si realmente se aparta de Dios, pueden creer en Dios, pero también pueden creer en esto. O sea, yo lo digo porque yo lo viví, y no estaría argumentando esto. No sé si ustedes han vivido esto. Yo, más allá de que yo le pueda llamar superstición, yo le llamaría fe, porque es tener fe en algo. Que es que bueno, que me barrizo los pies y no me voy a casar. Pero realmente, cuando la gente empieza a creer en estas cosas, no aprovecha el demonio de mostrarle algo a estas personas como para que se desvíen y enredarlo en toda esta mentira. Es cierto. Es mi punto de vista, y es la pregunta que me gustaría que me respondiera. ¿Tiene poderes cosas? ¿Sí existe el mal de ojo como tal? ¿Es una superstición? ¿Se puede manifestar algo allí? ¿Puede haber una energía? Yo no creo en el universo, ni que el árbol me dé energía, ni que el sol me dé energía, porque eso es panteísmo. Pero se puede manifestar algo en estas cosas, porque yo lo he visto. Si vos suplantas a Dios, ahí está. Sí, no, bueno, yo con respecto a lo que dice usted, que es muy interesante el planteo que hace. Yo no estaría muy de acuerdo con llamarlo fe, porque fe lo veo como algo más positivo, ¿sí? No sé, una convicción con respecto a eso. Pero obviamente que hay fuerzas negativas que uno no tendría ni siquiera que meterse en ese aspecto. Pero todo lo que sucede está supervisado por Dios. Hasta el mismo Hasatán, todo lo que hace, lo hace porque lo permite Hashem. Él está en este mundo, como príncipe en este mundo, para tentar, pero no hace nada sin la supervisión de Hashem. O sea, es un tema delicado. Yo mucho con el tema así, de estas cosas así, no sé cómo llamarlo, satánicas, yo eso no tuve experiencias de eso, porque dentro del judaísmo, yo como judía que vengo de ese lado, este tipo de experiencias es algo que lo manejan de una manera muy privada los rabinos, que son los que se ocupan de esto, así que no sabría mucho decirle de eso yo, en ese aspecto. Bueno, Lili, sí. Amén. El tema de lo que está hablando el hermano, que seguramente él pregunta si hay un poder o no hay un poder en esas cosas. Evidentemente que hay un poder por el hecho de que el Eterno dice: no consultes con los muertos, ni hagas pasar tu hijo por el fuego, ni hagas una determinada hechicería o cosas así. ¿Por qué prohíbe el Eterno que se hagan esas cosas? Si no hubiera ningún poder, si no hubiera nada malo, no lo tendría por qué prohibir. Está prohibido porque entras en un poder oculto, un ámbito oculto. Claro. Por eso pero que es un ámbito en el que no tenemos que no entrar. tenemos que entrar, por eso es que... Al Eterno. Exacto. Entonces, es decir, la umbanda, la quimbanda, el vudú, la hechicería, la brujería, se mueven con un poder oculto. Es inevitable saberlo porque hay poderes. Ahí se sanan personas, ahí se hacen cosas poderosas, entonces hay un poder. No es que no existe el poder, existe el poder, nada más que es un poder oculto, es un poder que Dios nos ha prohibido tocar, nos ha restringido, porque no es un poder benigno para nosotros en ese sentido. En eso quiero decir. Yo solamente quería agregar a todo lo que tú dijiste, Liliana, a un pasaje de Mateo, capítulo 6, versículo 22, y lo voy a leer en el Código Real, y dice así: el ojo es como la menorá del cuerpo, por tanto, si tienes un ojo bueno para ser generoso, todo tu cuerpo resplandecerá como la menorá. Pero si tienes un ojo malo para ser mezquino, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la única luz que hay en ti está apagada, qué grande será la oscuridad misma que te rodeará.
Este es el pasaje en una versión del Código Real del capítulo 6 de Mateo, versículos 22 y 23. Para el contexto de la palabra, de lo que decías hoy, de lo que es generoso, ¿verdad? Y lo que es el mezquino. Del ojo... Era eso. El ojo envidioso. Exacto. Y el ojo generoso. El ojo, bueno, por eso te dice el ojo bueno, ¿verdad? El ojo generoso, que sí, claro, va a ser vas a brillar como la menorá, es decir, en ese sentido, tiene el ojo bueno, el ojo de ser generoso, quiere decir, y si no, un ojo malo para ser mezquino. En ese sentido era lo que hoy estabas diciendo. Nada más. Sí, gracias, Neri. Hola, hermano. Hola, ¿se escucha? Shalom, Daniel, ¿qué tal? Shalom. No, para mí, digamos, es muy sencillo. Siempre el Salmo 91, o sea, estando al abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces esa es en la seguridad, al menos que siempre me he manejado. Y con respecto a lo que sería en fijar mi ojo para mirar mal o envidiar a alguien, es preferible siempre mirar y tener nuestra vista en el tronco que tenemos en nuestro ojo. Entonces eso nos va a mantener ocupados, bien ocupados con nosotros, para mejorar y no fijarnos quizás en el progreso o lo que sea de otra persona. Ese es mi punto de vista. Amén, buenísimo. Otra cosita que yo quería para que dejar un poquito en claro el tema de la envidia, lo que un poco compartía Liliana, es muchas veces tiene que ver con la sobreexposición que nosotros hacemos hacia afuera y podemos provocar, pero no porque provoquemos algo que la persona nos va a enviar, sino que al causar un daño en otra persona, entramos en un juicio delante del Eterno. No es que la persona envía una onda negativa hacia nosotros, sino que en ese momento que nosotros provocamos un daño por sobreexponer o por sobrepasar alguna cosa que nos haya pasado exageradamente, provocamos un daño en otra persona porque se siente mal, porque siente que no lo tiene, porque siente que le falta a causa de que se lo vi a otro. Entonces, ese es el problema, que nosotros mismos nos llevamos a juicio delante del Eterno y vamos a ser evaluados nuevamente. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos. No es que tenemos que estar cubriéndonos de todo y escondiéndonos en todo ante los demás, sino que tenemos que ser cautelosos en cuanto a la exposición. ¿Es así, Liliana? Sí, es así, muy bien, Ade, tal cual es. Y el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, nuestro Yetzer Hará, que es nuestra inclinación hacia lo malo, porque lo que hace Hasatán es tentarnos exponiendo todo lo que ya conocemos que está mal en el mundo, pero la elección en seguir eso está en nosotros. O sea que no hay nadie que venga y nos meta la cola y nos obligue. Tal cual, tiene que ver con la corriente de este mundo que hoy en día, el tema de las redes sociales, y a ver quién muestra más, quién tiene la mejor comida, quién tiene los mejores viajes, quién tiene los mejores regalos. Entonces a veces uno entra en esa corriente y es lo que nosotros que estamos volviendo a las raíces, volviendo a recuperar esas cosas, ser prudentes, también a ser prudentes en eso. Entonces, no es que nos tenemos que llenar de amuletos para que no nos pase nada, sino que tenemos que entrar en sabiduría y manejarnos de una forma como el Eterno quiere, una forma ordenada. Como dice aquella frase tan famosa, es rico quien está conforme con su porción.
Amén. Amén. Les decía que yo terminé mi exposición con respecto a este tema, así que bueno, lo que quieran decir lo podemos continuar charlando o ya, si quieren dar por terminado el tema, no sé, como me digan ustedes. No, ok, damos lugar a que charlen nomás. Ok.